Este, terminamos la quinta unidad. Terminamos ya este, ya solamente nos faltarían 2 unidades. Nos faltaría la unidad número 4 y la unidad número 5. Entonces ahorita ya hicimos la 3. La 4 no está difícil. Y bueno, más bien, está más o menos. La 5 es la más fácil, ¿eh? La 5 es bastante sencilla. Rápido, resumiendo. Unidad número 1, ¿qué es lo que vimos? Estadística descriptiva, describir, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí rápido un ejemplo mío de cómo me evalúan. Este es el promedio, la mediana, la moda, la varianza, ¿sí? Entonces podemos ver que los valores de mis evaluaciones este, son por cada uno de los puntos, el promedio en el dominio de la asignatura, el planificación del curso. Se supone que es una escala del 0 a 5. 5 es la mejor, 5 es la mejor, 0 es la peor, pero está medio rara, porque pero bueno. Esta es una estadística descriptiva de su servidor, ¿no? Entonces, pues si nos podemos dar cuenta, mínimo saco 8, ¿no? De hecho, no saco 9 ninguna. La más cercana que saco mejor es en TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Pero nada más. Esta es la que me va un poquito mejor, 8.6, 8.56 más o menos. Y ya. Todo lo demás es, ¿cómo se llama? Está en 8, 8, 8, lo cual no es malo, pero bueno, podría ser mejor. ¿Qué es lo que vemos en la estadística descriptiva? La estadística descriptiva tiene que ver con todo lo de indicadores que te describen un grupo, ¿sí? Y te dan una idea generalizada. En la unidad número 2 estuvimos viendo el concepto de probabilidad, ¿sí? El concepto de probabilidad es importante porque, como les decía, hay 2 maneras de pensar, una racional, usando el cerebro, y la otra visceral. Visceral es que yo creo, yo pienso, yo me imagino. Digo que es mucho como el ambiente de chisme, de vecindad. Y eso que yo me crié en una vecindad, ¿eh? Este, Se supone que como profesionistas no deberían de pensar así, ¿eh? Se supone que como profesionistas siempre deberíamos de pensar en qué es lo más probable, qué es lo más creíble y cuál es el soporte para que eso sea cierto, ¿no? Entonces, como futuros profesionistas deberían de pensar en eso, de decir que es lo más probable. Vimos conceptos básicos de probabilidad, o sea, número de veces que algo sucede sobre número de veces que debería de suceder o que puede suceder. Pues, distintos tipos de probabilidad, probabilidad condicional, probabilidad de varios eventos, eventos que pueden suceder simultáneamente y no simultáneamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Sí, pero es muy divertido. Bueno, a mí se me hace interesante la probabilidad. Luego, unidad número 3. Unidad número 3 tiene que ver con muestreo. El muestreo, que es la unidad que estamos viendo, la, la- lo importante en la unidad de muestreo es que se den cuenta de que, de que no siempre se puede recuperar o obtener toda la información que quieras. Entonces se tiene que partir de cierta información que tú obtienes, que no es el total, pero que esa información se va a comportar como el total, ¿sí? Hay muchas frases que dicen, todos los hombres son iguales. Pues dices, ay, ¿a poco conoces a todos los hombres? Pues no, ¿verdad? Pero con los que conoces son suficientes. Es importante saber cuánto es el tamaño de la muestra, ¿sí? Y también ya al final vimos un poquito sobre el concepto de pretest, que no es otra cosa más que muestrear qué tanto va a ser aceptado una cierta propuesta, ¿no? O sea, imaginemos, ahorita, por ejemplo, el caso para 2024, las elecciones presidenciales, ¿no?
Entonces se supone que va a haber encuestas en las que digan, a ver, ¿realmente Claudia Sheinbaum se te antoja como para presidenta o no? Y hay un pretest donde se hace una campaña publicitaria que ya empezaron y luego ya después van a ver si están de acuerdo o no. También se puede hacer para muchas cosas, o sea, por ejemplo, eh, el la Secretaría de Turismo, por decir, podría cambiar su metodología y antes de declarar un pueblo mágico, deberían de hacer como una prueba antes con usuarios y ver si la gente le gustaría ir y qué tanta aceptación tendría. Porque en teoría, por un lado buscan preservar las tradiciones de México, pero por otro lado, pues impulsar el turismo. Entonces, como que tendrían que mezclarlo más, ¿no? O sea, o ver, por ejemplo, una propuesta, tengo un libro, si tengo chance se los comparto, si me acuerdo. Este, el libro está interesante porque la propuesta que hacen, digo, pues se me vino a la mente a ustedes, este, yo tengo miles de libros, pero se me vino a la mente porque, está interesante en cuanto a, este, no, creo que no viene. Pase turístico, información HNS, no, no creo. No, el programa no circula. No, sí está. A ver, cuadernos Días de Muertos. Este, la festividad indígena dedicadas a los muertos en México es un pero algo que me dejó, no lo he leído, aclarando, lo publica con la culta. Dice el turismo, letal para esta tradición, sí. Y se lo subo a la plataforma, digo, para que, no sé, ¿a quién le interesaría leer esto de al final algo que puede ser muy bueno, pero que también si no lo sabemos usar puede ser muy malo? ¿A quién le interesaría leerlo? ¿Pueden alzar la mano? Dice el artículo de el turismo letal para la tradición de Día de Muertos, ¿no? ¿Por qué creen que diga eso? ¿Por qué creen que hagan eso? ¿Alguien tiene idea? A ver, compañeros, díganme. ¿Nadie tiene idea por qué ponen esa parte? Bueno, no. ¿No será por todo el caos que se hace? Claro, sí, es que es tremendo, o sea, voy a cambiar de no meterlo. Este, sí, como les decía, yo en Sinsunzan se llenó, y eso que supuestamente estamos en pandemia. Entonces se llenó y para la cantidad de gente que estaba llegando, o sea, el panteón no es tan grande, o sea, ibas a causar problemas. Y luego para acabarla todavía hay cierto turismo y que la verdad yo lo considero dañino. El turismo de que me estoy tomando selfies con las tumbas o me estoy tomando selfies con entierros o cosas por el estilo, pues no. A ver, Andrea, bueno, sí, sí, también te interesa leerlo, ahorita lo subo. Pero sí, el problema está en que muchos o sea, a mí me pasó, por ejemplo, con el Cervantino, estoy hablando de hace 20 años y mucha gente que iba al Cervantino iba a emborracharse, ¿no? O sea, iban los chavitos así todos borrachos en las calles y demás y como que dices, esa no debería de ser la idea, ¿no? O sea, hay lugares para que puedas emborracharte, no sé, las ferias, ok, ahí está súper bien. Pero, por ejemplo, cosas como Día de Muertos, como el Festival Cervantino, que es cultura. Bueno, yo tengo una idea así, ¿no? De que quizás igual sea muy a la antigua, diría alguien, pero yo creo que también, o sea, no nada más es un ecoturismo con la naturaleza, ¿no? Sino también debería de haber un equilibrio con las tradiciones y con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay lugares donde tienes que tener cierto respeto.
Y como que la gente no, bueno, mucha gente que he visto, la verdad hasta pena me da, ¿no? Así como que, uy, yo no soy, pero bueno. Ok, sí, lo que dice Andrea tiene razón, causan muchos destrozos, dejan mucha basura, llega un momento dado, ahorita el contagiadero va a ser, uff, tremendo. Y bueno, pero bueno, ahorita se lo subo, ahorita va a venir aquí en material, nada más quería que vieran y es interesante. Ok, cuarta unidad, la que vamos a ver. Se trata del concepto de estadística inferencial. El concepto de estadística inferencial se refiere, o sea, sigue siendo estadística, pero a diferencia de la descriptiva, o sea, por ejemplo, yo lo que les mostré aquí es, esta estadística de aquí es, por ejemplo, qué calificaciones me ponen en las materias y todo ese rollo, ¿no? O sea, cuántos alumnos evalúan, cuántos inscritos, cuánto evaluaron, cómo me evaluaron y todo eso, ¿no? Entonces es una descripción de cómo soy. Ahora, una inferencia, ¿alguien me puede decir qué es lo que entiende por inferencia? Yo puedo inferir varias cosas, algunas que puedo repetir, otras que no. Por ejemplo, puedo inferir que los que se tienen su foto de perfil como Antonio, como Emanuel, con el celular enfrente, implica de que quieren mucho a su celular, ¿eh? A veces hasta así, a más que a sí mismos porque se tapan la cara con el celular. O sea, puedo inferir. ¿Cuál me pueden decir cuál es la diferencia entre suponer e inferir? ¿Cuál es la diferencia? A ver, díganme. ¿De opinar e inferir? Entre inferir y suponer. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia, Carlos? Ay, profe, me la deja difícil. Supongo que cuando infieres es cuando estás viendo, cuando ves, ay no, Sí, está bien, va por ahí. por decir, si yo veo la foto de usted, digamos, yo puedo suponer, no sé, imaginarme yo algo. Ay, ¿inferir y qué? Inferir y suponer. Y suponer. Inferir y suponer. No, profe, no. Ahora sí. Me la debes. Muy Sí. fácil. Yo te enseño los datos de cómo me han evaluado a mí. Sí. Entonces yo puedo inferir que, por ejemplo, voy a seguir saliendo muy bien en tecnologías de la información. O sea, si tú ves este perfil, tú puedes inferir porque hay datos, ¿sí? Hay datos anteriores donde te dicen este, que el rubro en el que me califican mejor es en TICS, lo cual es muy lógico porque mi perfil, yo soy ingeniero en sistemas y maestro en computación y doctor en computación. Entonces es obvio que esto es lógico, ¿no? Entonces la inferencia es de que la gente que lleva conmigo necesita tener buenos conocimientos o habilidades en TICS. ¿Estás de acuerdo que es una inferencia? ¿Sale? ¿Por qué? Porque se basa en datos, no se basa en, supongo, ¿sí? ¿Qué puedo ponerle en el supongo? Yo les puse ahorita una suposición. El hecho, por ejemplo, de que vea a algunos de ustedes con el celular en la mano, yo puedo suponer, porque es una suposición en realidad, suponer que el celular es demasiado importante para ustedes. No hay hechos, o sea, no hay un estudio psicológico, porque yo no soy psicólogo, que diga el objeto que tienes ahí enfrente, o sea, por ejemplo, el tuyo. Carlos, estás en un carro y tienes una cachucha. O sea, yo a partir de eso no puedo inferir que, no sé, que tu carro sea lo máximo para ti, ¿no? ¿Me explico? O sea, inferir es obtener información a partir de otra información, ¿sí? A partir de datos.
Por eso se supone que cuando tú estudias, tienes que inferir si vas a ser un buen profesionista. ¿Sí? ¿Por qué infieres? Ah, porque haces varias cosas que vas a hacer cuando seas profesionista. ¿Sale? O sea, por eso hacen prácticas profesionales, bueno, residencias, perdón. Por eso hacen varias actividades durante la carrera que se parecen lo más posible a cuando seas un profesionista. ¿Sí? ¿Qué pasa si durante la carrera no te gustó lo que hacías? ¿Qué puedes inferir dura- con respecto a tu carrera? ¿Qué puedes inferir? ¿Qué pueden inferir? La forma de calificar, digamos. No, qué tan buen profesionista vas a ser o no? Te pongo Ah, un caso, por ejemplo, los de sistemas. Yo tengo varios alumnos que no les gusta programar. Entonces yo puedo inferir que van a ser malos profesionistas. O sea, no van a poder desarrollar su carrera porque prácticamente si no eres buen programador, pues, olvídalo. O sea, el grupo de trabajo, los posibles empleos que hay para nuestra área son muy pocos y aparte requieren de otro tipo de habilidades. Pongamos en el caso de ustedes venden un servicio, entonces una habilidad básica que deberían de tener y que es una inferencia es la de ser sociables. ¿Están de acuerdo? Tienes que ser sociable, vendes un servicio. Entonces yo puedo inferir que si eres muy tímido o muy introvertido, lo más seguro es que no seas un buen profesionista en turismo. La pregunta es, ¿creen que es cierto o no? ¿Es una inferencia válida o no? sí, no, porque es de a fuerzas que, bueno, tienes que socializar con la gente para que te Pues, vaya bien. pues sí, si no, ¿cómo vas a vender los servicios? Digo, porque vas a vender servicios, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ok. Entonces, esta unidad se trata de la estadística inferencial. Es decir, a partir de la estadística descriptiva, yo puedo sacar inferencias y puedo crear hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, compañeros? Se supone que ustedes ya llevaron metodología de la investigación. Se supone que aquí vamos a ver las pruebas, la prueba ANOVA de 1, 2, la prueba de chi cuadrado, la prueba de hipótesis y sus aplicaciones. A ver, díganme qué es una hipótesis. Se supone que eso tuvieron que verlo en... ¿Dónde lo vieron? Lo tuvieron que ver en metodología de la investigación. A ver, ¿qué coste? Va a estar en el material. Búsquenlo. El que les mostré ahorita se llama Cuadernos de Día de Muertos y lo está cargando. Ya lo cargó. Ok, ahí lo pueden descargar. Cuadernos de Día de Muertos. Está interesante. Pero bueno, mi pregunta es esa. Ay, se me fue el avión. El avión. Ok. ¿Qué es una hipótesis? Ya me acordé. ¿Qué es una hipótesis, compañeros? Es una Es, Según idea. yo, ¿Cómo? ¿Qué es una hipótesis? A ver, yo ya no vi quién me contestó. Porque Carlos me iba a contestar y después hubo alguien que se le adelantó y se empalmó. si quiere que conteste ya no, no hay problema. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es la idea que tenemos sobre alguna situación, por ejemplo, en un experimento, las posibles soluciones que los posibles resultados que pudiéramos tener, por ejemplo, con ¿cómo se llama? El frijolito que pones en un algodón. Existe, o sea, bueno, nuestra hipótesis sería que va a salir la plantita, sin embargo, no sabemos si realmente se vaya a crear o no. Exacto, es una afirmación que necesita ser comprobada. En el momento que es comprobada, en lugar de hipótesis se le llama tesis, ¿sí?
Cuando haces una tesis, precisamente lo primero que tienes que hacer es una hipótesis. Luego tienes que hacer las pruebas y luego ya después las conclusiones se convierten en tu tesis. La tesis no es el documento, ¿eh? El librito ahí bonito que dice tesis de bla, bla, bla para sacar el título de, en realidad es la comprobación de la hipótesis. Y hay dos maneras de comprobar una hipótesis. ¿Cuáles son? Que eso también deberían de habérselos enseñado ahí. De hecho, la gente que les da metodología de la investigación debería de ser alguien que hubiera hecho investigación alguna vez en su vida. Digo, porque no es fácil, ¿eh? Digo, yo estuve en un centro de investigación 10 años, así que creo que pueden inferir que tengo un poquito más de razón en lo que digo, ¿no? Es lo que se le llama soporte. ¿De qué manera se puede comprobar una hipótesis? Hay dos maneras. Maneras formales, ¿eh? Maneras válidas y comprobables. ¿De qué manera se puede comprobar, compañeros? ¿De qué manera se puede comprobar? Díganme. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, como dicen, me la deben. No, no me la deben. Hay dos maneras. La primera es por una demostración matemática pura, ¿sí? O sea, que por medio de matemáticas, por medio de teoremas, axiomas, todo lo que implica el lenguaje matemático y lo que es lo que llamamos demostración, se puede comprobar. Y es válido y es universal, 100%. ¿Sí? Problemas, pues, de que no todo mundo tenemos, incluyéndome, la formación para hacer una demostración así. Segunda, estadísticas. Lo que haces es una serie de experimentos, que es el método científico. En el método científico haces una serie de experimentos para demostrar que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿sí? Y por eso puse esta que me bajé de Facebook. Tú normalmente tus muestreos y tus experimentos te pueden dar así. Una serie de experimentos, todos se comportan de acuerdo a una tendencia, ¿sale? Entonces dices, pues eso significa que nos comportamos así, ¿sale? Pero alguien puede decir, pero hay un puntito por acá alejado, uno por aquí y otro quién sabe por allá. Ok, los científicos lo entendemos como que esto es una anomalía, ¿sí? O sea, diría alguien como la lógica de, no es falso, pero tampoco es verdad. Eso es una contradicción y es una anomalía, ¿no? Obviamente no es alguien, no es una tontería, pero los científicos y la ciencia lo que te avala es esto. Hay un comportamiento que todo va así. ¿Puede haber un puntito por allá, otro puntito por allá? Claro que sí, claro que sí. A ver, les pondré el caso. Por ejemplo, el cine y la literatura normalmente nos han lavado mucho el cerebro, lo cual es cierto. De toda la literatura acerca de los héroes, te dicen que los héroes se portan bien y que los héroes viven felices por siempre y cosas por el estilo. Y es parte de la propaganda, ¿eh? Pero la pregunta, ¿siempre, siempre será cierto? Posiblemente sea como esto, ¿no? O sea, la mayoría son así y hay uno que se porta muy mal y todo y le va bien. Asesina a mucha gente y es tramposo, mentiroso y no respeta la ley y es y bueno, se comportan así, ¿ok? Pero son una anomalía. Que dice lo que ven los conspiranoicos. Dicen, mira, ocurrió, no estoy mintiendo. Y todos los demás son casos comprados. Obviamente la pregunta, ¿ustedes creen que una inferencia sea válida a partir de un caso aislado? ¿O una inferencia se puede hacer a partir de muchos casos que se parezcan a eso o que comprueben eso? ¿Cuál de las dos sería válido como inferencia? ¿El puntito que está aquí aislado o todos estos puntitos que tienen un comportamiento?
¿Qué sí es una inferencia y qué no? Díganme. ¿Qué sí es una inferencia? A ver. ¿Alguien? Antonio tiene problemas con el micrófono, pero a ver. Diana, una pregunta. ¿Qué le crees más? ¿A alguien que encuentra un puntito por aquí y dice, esto es una prueba 100% irrefutable? ¿O alguien que encuentra muchos puntitos así y que indican un cierto comportamiento? ¿A quién le crees más? ¿Qué consideras que es una inferencia y qué consideras que es simplemente una anomalía? Diana, ¿me escuchas? Diana. Oh, no contestó Diana. A ver, Diana, ¿a quién le creerías más? Que se supone que tu micrófono sí funciona. ¿A quién le crees más, Diana? ¿A quién le crees de los dos? ¿A la dos? La dos, a ver, Toño dice que a la dos, ¿qué se refiere? ¿A este montón de puntos o a este puntito aislado? Andrea, ¿a quién le crees más? A los puntos, no nada más a uno solo. ¿Sí? A ver, de nuevo, la idea está en esto. ¿A quién le quieres creer? ¿Sí? A ver, en el siglo, en los siglos, en la época del Imperio Azteca, siglo XIV al siglo XVI, la medicina funcionaba muy bien y era muy curiosa porque estaba leyendo que uno, o sea, obviamente iba un yerbero o había gente que incluso sabían curar, este, había dentistas, había gente que sabía hacer operaciones sencillas, cosas por el estilo. Pero algo principal que hacían y que es muy interesante, iba un chamán a darle buenos presagios y suponen que eso también ayudaba mucho a que la gente se, este, se compusiera, o sea, la gente se recuperara de una enfermedad, su, su estado de ánimo. O sea, no nada más bastaba con que le des medicina y punto, no. Tiene que ver también el estado de ánimo. Entonces, también aquí tiene que ver el concepto de qué creemos. Podemos creer lo que dice aquí, un puntito, es una prueba 100% irrefutable. Pues en realidad puede ser una anomalía, nada más. Y si hay muchas anomalías, claro, pero tú te vas por la mayor cantidad de puntos. Dices, el comportamiento general es este. Sí. Pongamos un caso que es muy interesante. Les hice una encuesta a sus compañeros de otros tres grupos de cómo se veían a 5 años, 10 años. Pero saben una conclusión bueno, yo quería compartir con ustedes. Prácticamente el 70-80% pusieron de que quieren viajar, quieren conocer lugares. ¿Ok? La pregunta obvia es, ¿qué van a hacer ustedes para proporcionar un buen servicio? Para que quieran ir para promover ciertas cosas. Esa es la parte interesante. O sea, como parte de su generación, que su generación les gusta conocer, como qué quieren, ¿cómo se llama? Como qué harían, ¿estamos? O sea, por ejemplo, bueno, yo lo veo con mis hijos, ¿no? A ellos no les gustan los conventos, ni el arte, ni esas cosas, ¿no? A ellos les gusta ir a las friki plazas, sobre todo a las grandotas. ¿Algunos de ustedes ha ido a los festivales de cosplays, todo eso, a la Ecom y cosas por el estilo, la mole y demás? Nadie, Karen, Abigail, 1 y 2.
Diana también. ¿Se ha sido a la mole o a Lecom? Nadie contesta, pero bueno, 2 por lo menos. Ok, una pregunta. ¿Tú crees que eso se abre a otro tipo de turismo que ahorita no se atiende? ¿Ustedes creen que si con la difusión adecuada podrían llevar, por ejemplo, viajes completos a Ciudad de México, además a las friki plazas de allá? ¿Nunca han conocido la friki plaza de Ciudad de México en la zona de la tecnología? A ver, tan rápido, ¿quién conoce aquí la friki plaza? La que está aquí en la Plaza de la Tecnología. Diana, nada más. Karen, Carlos, 5. Pues imagínense esas 6 veces. 6, 8 veces. Ah, no, sí, son más o menos. Son 6 que alzaron la mano. ¿Se imaginan? 7. Mi pregunta es, si a ustedes les ofrecieran, cosa que no lo hago yo, si a ustedes les ofrecieran ir a una que es como 6 veces eso, ¿irían? Alcen la mano. ¿Cuántos se irían a una de esas que es como 6 veces eso? 6, 7, 8. Ven que es un nicho más grande, o sea, es un nicho de oportunidad, ¿no? Entonces, sí, la Friki Plaza de Ciudad de México en el centro es como 6 veces esta, ¿eh? No, está enorme. De hecho, mis hijos se llegan a pasar hasta 3 horas ahí. Y bueno, para los que son coleccionistas de Funkos y demás, Ciudad de México también tiene unos lugares donde pueden conseguir cosas súper raras y que solamente las van a conseguir ahí. Pero bueno, ahí a lo que voy es esto, que lo que antes era una anomalía posiblemente se pueda convertir en esto. Por ejemplo, mi caso, bueno, no mi caso, buena parte de la población vamos a ser gentes, bueno, regresemos al punto de la estadística, la estadística inferencial. A ver, la estadística descriptiva lo que nos permite es ver cómo es un promedio, cómo es una moda, cómo es una desviación, ¿sí? Y la descriptiva y la inferencial nos permite obtener valores. A ver, vamos a jugar un poquito con lo que son lo que son las inferencias. Voy a ver, imaginemos el caso, porque es un caso. Veo sus calificaciones de ustedes. Sí. Y yo a algunos de ustedes les puse en rojo. ¿Alguien me puede decir por qué puse en rojo esto? ¿De dónde viene la inferencia para poner a estos compañeros en rojo? A ver, alguien dígame. Bueno, voy a volver a compartir. ¿Que se dieron de baja, profe? ¿Cómo? No están dados de baja, están inscritos todavía. Porque tienen calificaciones reprobatorias. Porque no han entregado nada. Digo, por ejemplo, en el caso de Sandra Luz no ha entregado nada. Y allí en Excel no ha entregado nada. Mayra Judith tampoco ha entregado nada. Mi pregunta sería, ¿ustedes creen que puedo hacer la inferencia de que no van a aprobar la materia? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre que suponga y que infiera? Inferir es cuando tienes datos y suponer es cuando no tienes datos. Muy bien. ¿Ya ves que sí fue sencillo? Sí, se puede. Exacto. Entonces, a ver, una pregunta. ¿Un chisme qué es? Bueno, un chisme depende de cómo lo interpretes, pero normalmente los chismes, ¿a qué nos referimos? ¿A suposiciones o a inferencias? Vendría siendo mi inferencia, ¿no? Porque es, por decir, si Juanita vio entrar a un bar a Julio o a alguien, ya si lo vieron dos, pues se va pasando la noticia y pues es un dato concreto. Ok, pero ya en ese caso, o sea, sí estoy de acuerdo que ya cuando son varios se convierte
En un chisme, así, lo que pasa es que en un chisme sobre todo transferir información sin permiso, ¿no? Pero bueno, este, ¿cuál es el problema que tenemos con la desinformación que tenemos actualmente? Que muchas son suposiciones. Mucho de lo que leemos en las noticias son suposiciones, no son inferencias, ¿eh? Y de hecho las inferencias no concuerdan muy bien, ¿eh? Como que han fallado mucho los pronósticos. Entonces, de nuevo, yo te puedo decir, a ver, véanlo aquí. En la columna en azul tienen el promedio de los compañeros. Por ejemplo, si vas a la mitad del curso, bueno, de hecho, si vas menos de la mitad del curso, porque apenas es la segunda unidad, llevas el, ¿cómo se llama? Llevas el 40% de la calificación. Una pregunta, si apenas llevas el 40% de la calificación y llevas, por ejemplo, como Fernanda y Fernanda Paulina, llevas casi la mitad de los puntos necesarios, ¿cómo podría ser tu inferencia? ¿Tú crees que van a pasar? Díganme. Es muy probable que sí, si es que no Exacto. se descuidan, pero es muy probable que sí. De hecho, las más probables que pasen, que tienen mayores puntos, por ejemplo, sería Verónica, Joan Roberto y Saraí, porque ellos ya llevan la mitad de llevan más arriba de la mitad de la calificación y apenas llevamos el 40%. O sea, todavía no llegamos a la mitad de los puntos posibles y ellos tienen más de la mitad. ¿Sale? Entonces, esa es inferencia. De hecho, ¿quién se lleva no los que tienen 38 como Lisette Anaí? Tiene 38 puntos de 40. Atenas tiene 38 puntos de 40. Entonces, y bueno, quien se lleva la Fátima tiene 39 de 40. La pregunta obvia es, ¿yo puedo inferir que ellas van a pasar el curso? Sí, ¿Yo puedo inferir de que son buenas alumnas? sí, también. También. Ahora, ¿puede inferir que van a ser buenas trabajadores? No lo sé, ¿eh? Ahí sí no lo sé. ¿Por qué razón? Porque lo que sí está muy comprobado es de que no basta con lo que haces en la escuela, ¿eh? Tienen algo, y sobre todo ustedes tienen dos cosas que tienen que desarrollar súper importantes y que muchas veces no va a haber una materia, de hecho no hay una materia de eso, ¿eh? Las dos cosas que tienen que hacer súper importantes son, uno, desarrollar sus soft skills o sus habilidades suaves, que en el caso de ustedes son indispensables, ¿sí? Son súper importantes las habilidades bueno, ya las buscan después, yo no me dedico a eso, aparte necesitan un psicólogo o algo por el estilo, o alguien de administración, pero tienen que desarrollar eso, ¿eh? Automotivación, liderazgo, no quiero. Ay, ya. Trabajo en equipo, resolución de problemas, ser buenos para decidir, habilidad para trabajar bajo presión, flexibilidad, negociación. Esa es una parte. Y la otra que también me están insistiendo muchos, le llaman power skills. Las power también son prácticamente muy parecidas o las mismas, ¿no? Autoadministración, colaboración, clarificación de los valores, resolución de problemas, hacer bien decisiones. Sí. Ahora, un elemento súper importante para que puedan hacer una buena decisión, ¿cuál debería de ser? ¿En qué se deberían de basar para tomar una buena decisión? A ver, díganme. ¿En las probabilidades, profe? En datos, en las probabilidades, en la información que tú tengas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, o sea, es como que dices, es que me quiero casar con Juanito porque está bien guapo y está bien lindo y que es bien mujeriego, pues se le va a quitar cuando se case conmigo. O que es bien borracho, se le va a quitar cuando se case conmigo. Y así, ¿no?
La pregunta es, ¿ustedes creen que eso sea probable? Si lo tratas con amor, sí. No, no, la estadística inferencial te va a decir que no. Normalmente, y yo creo que sí es cierto, si tú aprendiste a engañar la engaña durante el tiempo que seas de novia, lo vas a engañar cuando seas esposa, y la vas a engañar a ella y a todas las que se dejen, o sea, ya es comportamientos, es como veíamos en la imagen, es un comportamiento, una tendencia, ¿sale? Es una tendencia, así es. Y al revés, quien de alguna manera se comporta durante el noviazgo y demás de una forma, pues lo más seguro es que se comporte después igual. Estadísticamente es lo más seguro, ¿sale? Sí, no, normalmente de que digan, no, es que ya me voy a portar bien y algunas cosas sí, ¿no? O sea, les pondré en caso, no sé, de soltero que cuando, no sé, te pones borracho, por decir, yo me ponía borracho unas, no sé, 10 veces al año, ¿no? Y ahorita, wow, pues yo creo que si me pongo una o dos al año es mucho, ¿no? Y de hecho es muy, una al año. Y dices, cuando ando de soltero, pues sí, voy a los table dance, no sé, unas 8 veces al año, ¿no? Y yo creo que la última vez que fui fue, antes de casarme, hace 22 años. Jamás volví a ir a un antro de vicio, ni siquiera cuando viajo solo, ¿eh? Digo, aparte esto se está grabando, ¿no? Y no voy a llegar a la grabación. Pero no, ya hace años que no voy. O sea, desde que me casé jamás volví. Pero de nuevo, o sea, es el concepto de inferencia, ¿no? Y para hacer una inferencia tienes que hacer una hipótesis, como decían ahorita. O sea, realmente una inferencia es una tesis. Una inferencia es una tesis. Para llegar a la tesis, primero tienes que hacer una hipótesis, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a ver primeramente rápido el concepto de qué es una prueba de hipótesis y cómo decidimos si aceptamos eso o no. ¿Sí? De nuevo, por definición, una hipótesis es una suposición acerca de una característica de la población que debe ser probada con base en la información proporcionada por una muestra aleatoria. ¿Sí? Yo tengo la hipótesis de que alguna de las cosas que les digo les sirve, ¿no? Pero en realidad nunca he hecho el estudio estadístico. Todo se ha quedado en hipótesis, ¿no? O sea, igual puedo decir, no, pues es que sí, pero que se queda en hipótesis. Hipótesis podemos ver de dos tipos. Uno, lo que se pretende probar, ¿sí? Por ejemplo, mucho de lo que les digo a ustedes como profesionistas, ¿no? Como profesionistas, pues muchas veces no nada más consiste en que terminen el título, su toga y birrete, que yo nunca he usado. Y ya no, ya son lo máximo y ya ni me hablan. De hecho, me ha tocado casos que, chavos que se voltean así como que, digo, digo, si esas vamos. Pero bueno, entonces es lo que quieres probar. Y la hipótesis alternativa es lo contrario. Es como, por ejemplo, yo digo, a ver, este, tengo la hipótesis de que Andrea va a ser una buena licenciada en turismo, porque lleva buenas calificaciones y bla, bla, bla. Ok, esa es la hipótesis nula. Ahora, la hipótesis alternativa, ¿cómo sería? ¿Cómo es la hipótesis alternativa? Díganme, Pues de que no lo sea. de que no lo sea. Y a veces te equivocas, ¿eh? A mí me pasó una vez, tuve un alumno que tiene, bueno, como se dan cuenta, yo tengo ciertos problemas para hablar con ciertas letras, la R y así. Entonces, pero es mínimo. Entonces yo tengo un alumno que tenía un exalumno hace muchos años que tenía problemas de labio leporino y que batallabas mucho. De hecho, yo no le entendía, batallaba muchísimo. Entonces digo, él no puede ser un buen ingeniero porque pues no se le entiende. ¿Cómo se va a comunicar con la gente? O sea, ¿cómo le vas a hacer para que puedas hacer sus programas y todo eso? Y me tocó ver un caso de un chavo en esa situación y que sí le ha ido bien en su trabajo. O sea,
no sé qué tan bueno o malo, pero sí lo quieren en su trabajo y se supone que sí resuelve problemas, a pesar de que no puede hablar bien. Entonces la hipótesis que yo planteé fue falsa. La hipótesis que se hizo verdadera es la alternativa, ¿sí? Igual, el caso más común con las hipótesis, las fotografías. Las fotografías me ha tocado con ustedes el semestre pasado, fui a vacunarme, pero hagan de cuenta bueno, ¿y quién me lo manda? O sea, era de que me llamaron y no hay nadie, córrele para la vacuna. Y así como andaba, así me salí, no andaba en shorts y me salí en guaraches y demás. Entonces, cuando llego, que estaban en el TEC, me atendieron dos compañeras de ustedes. Y yo también, las veía y digo, ¿quiénes son? Porque la verdad no las ubico. O sea, veo la foto y digo, pues esta es Fátima y este es no sé quién. Pero no. Bueno, una de ellas sí, más o menos sí se parecía, pero la otra ni en cuenta, ¿eh? Entonces muchas veces tú te planteas así y dices, y me ha tocado, ¿no? Recuerdo una amiga de internet, o sea, hace muchos años, que vi la foto y dije, ay Dios, no. Y bueno, ya la vi en persona y pues, bueno, yo la quiero mucho, de todas formas. Pero de todas maneras, o sea, muchas veces es una hipótesis, lo que tú supones, bueno, no es una suposición, sino es más bien una afirmación, porque está mal aquí. Suposición es cuando no tienes datos. Una afirmación que hay que comprobar, ¿no? Entonces, una hipótesis simple es aquella que nada más tiene un valor que tienes que comprobar. Por ejemplo, el promedio de los alumnos de turismo es mayor de 90. Es una hipótesis simple, un valor. Una compuesta, pues que el promedio de los alumnos de turismo es mayor que 85 y menor que 95. Tiene dos valores diferentes que comprobar. Mañana vamos a ver diferentes tipos de pruebas y vamos a ver que la idea es de que tu afirmación tiene que quedar en este punto, o sea, tiene que concordar con estos puntos. Si compruebas, quiere decir que es parte de la tendencia general y es demostrable. Si tu prueba o tu caso queda por acá afuera o queda por acá, entonces se dice que es una anomalía y por lo tanto no es demostrable. Que puede ser cierto, sí, pero que los datos estadísticos no lo soportan. ¿Estamos? El caso de lo que les dije ahorita, o sea, un cuate súper mujeriego y borracho que sí se le quitó. Bueno, tengo un amigo que sí era mujeriego y sí se le quitó. Creo que él sí se le quitó. De hecho, en paz descanse, ya murió. Pero ese sí es cierto, sí se le quitó lo mujeriego. Borracho no se le quitó, pero los mujeriegos sí. Entonces, él sería una anomalía, porque la tendencia general no es esa. ¿Estamos? Entonces, la manera de demostrar algo es que esté dentro de la tendencia general. Si se sale de la tendencia general, entonces no hay datos suficientes para demostrarlo. ¿Ok? Hasta ahí, compañeros, ¿alguna duda?